Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso dedicado al magnetismo y al electromagnetismo a nivel de tercero de la ESO. El fenómeno del magnetismo, al igual que la electricidad, se conocía desde la Grecia clásica. Se conocía la existencia de materiales que atraían pequeños trozos de hierro. Al proceder estos materiales de una sola denominada magnesia, recibieron el calificativo de magnéticos y el mineral se llamó magnetita. Era el F3O4, tetraóxido de trihierro. El magnetismo es la propiedad que presentan ciertos materiales que denominamos imanes de atraer determinados metales. La interacción magnética, al igual que la eléctrica y la gravitatoria, es una interacción a distancia. ¿Qué significa esto? Significa que no hace falta tener contacto entre el imán y el cuerpo que experimenta dicha atracción. Son pocos los metales atraídos por los imanes. El hierro, el níquel, el cobalto y algunas aleaciones que se utilizan son algunos ejemplos. ¿Qué características tienen los imanes? La fuerza que ejerce un imán no es igual en todos los puntos. Las zonas donde es máxima se denominan polos magnéticos y se denominan polo norte y polo sur. Esos polos se llaman así porque los imanes se orientan con el magnetismo de la Tierra, que en definitiva es un gigantesco imán. Entre ambos polos existe una zona que llamamos zona neutra, donde el imán no ejerce ninguna fuerza. Los polos de un imán, aunque distintos, no se pueden separar. Si dividimos el imán en dos trozos, ambos conservarán el polo norte y el polo sur. Y si estos los volvemos a dividir, también se conservarán ambos polos. No es posible conseguir el monopolo magnético. Cuando se enfrentan dos imanes, los polos del mismo tipo se repelen. Dos polos norte se repelen, dos polos sur se repelen. Sin embargo, los polos de distinto tipo se atraen. Lo mismo que ocurrían con las cargas eléctricas. Las del mismo signo se repelían, las de signo contrario se atraían. Los imanes pueden ser naturales, como hemos dicho, el mineral de la magnetita, pero también artificiales. Los materiales artificiales están construidos con materiales llamados ferromagnéticos, que son aquellos que pueden imantarse. Y también pueden ser permanentes o temporales, según el material con el que se fabriquen y la intensidad del campo magnético al que se someten. En el interior de la materia existen corrientes cerradas debido al movimiento de los electrones que contienen los átomos. Recordemos que en los átomos los electrones estaban girando en la corteza. Cada movimiento de los electrones origina un microscópico imán o dipolo. Cuando estos pequeños imanes están orientados en todas las direcciones, sus efectos se anulan mutuamente. Aquí tenemos un material no magnético, los pequeños imanes atómicos están orientados en todas las direcciones, por lo tanto, el material no presenta propiedades magnéticas y sus efectos se anulan mutuamente. En cambio, si todos los pequeños imanes del material, están orientados de igual modo, como aquí, norte-sur, 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 pues lo que pasa es que se van a sumar sus efectos y la sustancia va a actuar como un imán. Es decir, se ha magnetizado. Así, magnetizar un material es ordenar sus imanes atómicos como aparece en esta figura. El magnetismo de los objetos, como hemos visto, se crea por el movimiento de los electrones en los átomos de la sustancia. Por eso, el magnetismo es una propiedad de una carga en movimiento. Recordemos que la fuerza electrostática se daban por cargas en reposo, pues la fuerza magnética se da cuando hay cargas moviéndose. Y por eso está muy relacionado con la electricidad. Los experimentos de Ørsted y Faraday permiten que hoy sepamos que todos los fenómenos magnéticos pueden explicarse en términos de cargas eléctricas en movimiento.
ver la experiencia de Ørsted. En 1820, Hans Christian Ørsted, un científico danés, realizó un experimento importantísimo en la historia de la física, ya que con él se demostró la unión y la relación entre la electricidad y el magnetismo. El experimento fue muy sencillo. Colocó una aguja imantada o simplemente una brújula, que tiene una aguja imantada, próxima a un conductor eléctrico, un cable eléctrico, por el que circulaba una corriente eléctrica. Increíblemente, la aguja se desvió, evidenciando la presencia de un campo magnético. La conclusión era bastante sencilla. Las corrientes eléctricas generan campos magnéticos, demostrándose de esta manera la relación entre las corrientes eléctricas y el magnetismo. Aquí vamos a ver ahora una pequeña simulación de la experiencia de Ørsted. Tenemos nosotros, según estamos viendo, un circuito eléctrico. Aquí tenemos una pila, cables eléctricos. El circuito lo tenemos abierto, lo veis, es decir, no está conectado el cable. Esta es la pila y ese es el cable conductor eléctrico. Esa es la brújula, estamos señalando, esta es la brújula y aquí tenemos el interruptor. Si nosotros lo bajamos, el circuito está cerrado y circula una corriente por el hilo metálico. Y la aguja de la brújula gira colocándose perpendicular al hilo metálico. ¿La veis? Si apagamos el circuito, la aguja de la brújula vuelve a su posición inicial. Es decir, que esta corriente, la brújula, ha detectado que pasa esa corriente eléctrica por el movimiento de su aguja imantada. Ahí lo tenemos otra vez. Al abrir el interruptor cesa la corriente y la aguja vuelve a su posición inicial. Michael Faraday, en 1831, comenzó a profundizar en las propiedades electromagnéticas de los distintos materiales, comenzando una gran serie de pruebas y experimentos que le llevarían a descubrir la inducción electromagnética. Parecía lógico que si una corriente eléctrica manifestaba efectos magnéticos, también un imán podría inducir una corriente en un conductor cercano. Pero los experimentos no daban muestra de ello. Faraday, como hemos dicho en 1831, encontró que el fenómeno solo ocurría cuando el imán se movía respecto al conductor. Es decir, al acercar un imán y unas espiras es una vuelta de hilo conductor cerrado, cada vuelta de hilo conductor cerrado se llama espira, pues cuando acercábamos un imán a unas espiras, pues se detectaba el paso de corriente eléctrica por las espiras y también cuando se alejaba. Vamos a ver una simulación de este fenómeno. Bien, aquí tenemos el imán y aquí tenemos las espiras. Tenemos 3 espiras, 3 vueltas de hilo conductor y estos puntitos que hemos puesto aquí son electrones. Están quietos, aquí ponemos una bombilla que está apagada, mientras no movamos este imán. Ahí tenemos por lo tanto el imán, la bombilla apagada, las 3 espiras con sus electrones que no están en movimiento, no hay corriente eléctrica. Sin embargo, si movemos el imán a las proximidades de la espira, ya vemos que la luz de la bombilla detecta la corriente eléctrica y los electrones que forman parte que están moviéndose, es decir, ya el movimiento de ese imán produce una corriente eléctrica que produce ese movimiento de electrones y produce que la bombilla se encienda. Cuanto nosotros movemos el imán, pues la bombilla se enciende y hay corriente eléctrica. Si no lo movemos, pues no ocurre eso. Esta es la primera experiencia de Faraday. Faraday también comprobó que cuando tenía 2 bobinas de alambre y aplicaba una corriente a una de las bobinas,
La otra bobina, que no había recibido corriente, también se cargaba de electricidad. Esta corriente, así creada, se denominaba corriente inducida. Vamos a ver la experiencia. Aquí tenemos una bobina con 3 espiras, aquí tenemos una con 4, y esta está conectada a una fuente de corriente continua, una pila. Esta no hay corriente, tenemos la bombilla, que es la que está determinando que no hay corriente porque está apagada. Lógicamente, si yo voy acercando esta corriente, esta bobina que está conectada a la pila, a esta se va a inducir aquí una corriente y veremos estos electrones moverse y la bombilla encenderse. Vamos a ver qué pasa cuando acercamos y movemos esta bobina de 4 espiras conectada a la corriente a esta que no está conectada a la corriente y veremos que se induce una corriente. Lo vemos al principio, cuando está quieta no pasa nada, pero ahí tenemos los electrones que no se están moviendo, pero cuando lo vamos acercando, comienza a brillar la bombilla que indica que se mueven los electrones, lo vemos, se mueven los electrones, brilla la bombilla y eso significa que se induce una corriente eléctrica en esa segunda bobina de 3 espiras, inducida por la bobina que nosotros tenemos aquí con la pila. Si nosotros cambiamos en vez de la bombilla y ponemos otro detector, un detector de voltaje, pues cuando acercamos la otra bobina vemos que también ese detector se mueve, indicándonos la presencia de una corriente inducida en esa nueva bobina. Por tanto, los experimentos de Oersted y Faraday demostraron la conexión entre la electricidad y magnetismo. Oersted demostró que la brújula, o también una aguja imantada, estaba magnetizada y al acercarla a un conductor eléctrico, la aguja giraba, alterándose su movimiento. El experimento de Faraday significa que al acercar un imán a un circuito eléctrico, se inducía una corriente en el circuito. Luego, los fenómenos de la electricidad y magnetismo están relacionados entre sí. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.